Hola amigos, muy buenas noches, ya son las 7:06 aproximadamente. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Entre Amigos. Soy su servidor Miguel Anderos y ella es... Vania Rivera, y bueno, les recordamos que estamos ubicados en Avenida Universidad. No, ¿qué te perdón. pasó, Vania? Ay, Regresamos perdón, a nuestra escuela. Exactamente, perdonen ustedes, es que esto de la hora. Pero bueno, estamos en Amargura 439, Colonia Lomas de San Pedrito Peñuelas, en nuestra hermosa ciudad de Querétaro. Claro que sí, y recuerden que se pueden comunicar con nosotros a nuestros números celulares 442-811-3343 y el 442-341-2802 o a nuestras redes sociales en Facebook, Entre Amigos, Vani y Mike. No Ahí le olviden darle pueden like, darle por a like favor. y recuerden que esa transmisión está en esa página de Facebook. También pueden encontrarnos en YouTube, tenemos nuestro canal Entre Amigos, Vani y Mike. Próximamente tendremos nuestro dominio para que puedas escucharnos porque no quieres vernos a veces, pero podrás escucharnos y no te podrás perder este programa. También haremos podcast pues ya en unas cuantas semanas, ¿verdad? Sí, ya falta muy poquito para que, bueno, a lo mejor no nos puedan ver, pero sí nos van a poder escuchar y con temas igual de interesantes y esperando sus comentarios. Claro, y hoy es viernes 9 de agosto, comenzamos. Pues tenemos un invitado súper importante el día de hoy. Mike, me gustaría que lo presentaras, por favor. Claro, pues bueno, hoy contamos con la presencia de un compañero y un amigo de su servidor, conocido desde el 2017, ¿verdad, Oscar? Sí, aproximadamente. Aproximadamente en un proyecto de alfabetización, en esas cosas que yo me ando metiendo ahí, que me gusta a la comunidad. Y bueno, hoy nos acompaña Oscar Robledo, él es egresado de la licenciatura en Veterinaria y Zootecnia por la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, como ustedes saben, ahí en esta transmisión en vivo, el programa se llama La importancia de las abejas, un tema interesante. Bueno, preséntate, Oscar, ¿qué nos cuentas? Como ya mencionaron previamente, mi nombre es Oscar Robledo López y pues bueno, les vengo a hablar sobre la importancia de las abejas. Esto porque estuve trabajando aproximadamente 1 año y medio en el apiario de la Universidad Autónoma de Querétaro, un proyecto llamado APIWAC. Se dedica principalmente pues a la producción de miel y también a la elaboración de algunos subproductos. Entonces, pues primeramente yo quisiera hablarles darles una introducción sobre las abejas. Las abejas son un grupo bastante numeroso de insectos, los cuales destacan por su importancia tanto económica, pero esa no es su principal función, sino que tienen un papel un poco más ecológico. ¿A qué nos referimos? Estamos hablando más precisamente de su papel como polinizadores. Las abejas son polinizadores bastante eficaces. Esto puede ser porque debido a su gran diversidad, hay más de 10.000 especies de abejas. Estas pueden tener bastantes variaciones en su anatomía, como pueden ser que tengan lenguas más largas, que tengan lenguas más cortas, y también que en las patas poseen algo llamado corvículas. Estas actúan como depósitos de polen que se van llenando del mismo conforme van volando a través de las flores, y esto con el aire se va cayendo. Se deposita sobre las flores. A pesar de que las abejas no son los únicos polinizadores, sino que también podríamos mencionar algunas mariposas, algunos escarabajos, algunas aves, incluso algunos murciélagos. Está bastante bien determinado que las abejas son pues el polinizador por excelencia. Y ahí su importancia, por el cual... Sí, ahora, pero ¿qué es este proceso de polinización? Cuando nos referimos a este término, se refiere a que el polen contiene las células masculinas. La polinización, su finalidad es la reproducción de las plantas. Este polen tiene como finalidad llegar a un óvulo que es la parte femenina en la reproducción de las plantas. Esto a su vez va a formar un cigoto. Este se va a ir desarrollando conforme pase el tiempo y va a empezar a crear una semilla. Esta semilla va a empezar a nutrirse de algunas sustancias y conforme va creciendo va generando, por ejemplo, algunas cutículas o algunas cáscaras, que esto en conjunto es lo que conocemos como un fruto. Y la semilla pues está en el corazón del fruto. Muchas veces pues no nos damos cuenta de esto, pero pues sí, realmente
por ejemplo, una manzana, una naranja, son simplemente los retoños de las plantas. ¿Y este proceso como cuánto tiempo más o menos abarca? ¿Sabe más o menos? A partir de que la abejita llega y se carga y... Pues esto se lleva a cabo desde el momento en que las plantas realizan su floración. Okay. Esto va a ser muy variado porque ya tenemos bien conocido que no todas las plantas florecen al mismo tiempo. Entonces, para ser honesto, no tendría una cantidad exacta de cuánto tiempo tarda en crecer, pero podríamos hablar de más o menos algunos meses en lo que se logra desarrollar bien el fruto, la semilla. Pero bueno, el papel importante de aquí, el más importante ya lo hizo la abeja, ¿no? Sí. Que realmente es llevar toda la... O sea, todo para que se pueda dar este desarrollo, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, sobre las abejas, creo que todos hemos escuchado en las noticias que han estado reduciéndose las poblaciones. Pero en este caso únicamente se enfocan en las especies que producen miel o melíferas, cuando en el mundo de las abejas existen, bueno, las abejas melíferas son aproximadamente del 5 al 10% de todas las especies. Las melíferas te quieres ubicar en el aspecto de las que hacen la miel. Ajá. Ah, ok. Sí, justamente en eso. Y el otro 90% son abejas silvestres y muchas veces no se les presta atención a esta otra sección de las abejas, pero siguen fungiendo como polinizadores y pues esta es su misión principal. Y muchas veces, o sea, conforme va disminuyendo una población, pues también lo va a ir haciendo la otra, porque si bien no producen la misma sustancia que sería la miel, sí comparten los mismos hábitos alimenticios, que son el néctar y el polen, que por tanto es el proceso para llevar a cabo la reproducción de las plantas. ¿Y qué tan importante es? Porque sabía yo que para que una colmena como tal pueda estar pues en movimiento, ¿tiene que estar siempre una reina? Sí, pues la reina, hagamos de cuenta que libera algunas feromonas que van a mantener unida una colonia. Estas feromonas son percibidas sobre todo por las obreras, Okay. porque en el caso de los zánganos, las feromonas el único efecto que tienen sobre ellos es la atracción, puesto que los zánganos, su única función dentro del mundo de las abejas es la reproducción. Una vez que la cumplen, pues fallecen tras el acto. O sea que ellos no salen a volar y recolectan y todo. No, de hecho, los zánganos ni siquiera pueden alimentarse por sí solos. Uy. Las obreras son los que los tienen que alimentar, tanto a ellos, a las crías y a las O reinas. sea que de ahí viene el término de que cuando una persona es demasiado dependiente es un zángano como tal. Sí, Oye, exactamente. tenemos una pregunta Claro, vamos a ver. de Pam Rivera. Nos abandonaste, Hola, Pam. Sí, ya te extrañábamos, Pam. Y dice que tiene una duda, dice, ¿existen diferentes tipos de abejas para diferentes tipos de flores o cómo? Sí, bueno, las abejas tienen la particularidad que pueden llegar a polinizar diferentes tipos de flores. Okay. En el caso de, por ejemplo, las aves o las mariposas, esas tienden a ser un poco más específicas. Pueden irse más por un tipo de flor, mientras que las abejas pueden ser un poco más diversas. Ok, y de todo tipo de flores también es donde extraen para que puedan hacer miel. Pueden recolectar polen, pero no siempre néctar. Okay. No todas las flores son capaces de producir néctar y esta es la sustancia que es la base de la miel. Okay, ¿y el néctar como tal, dónde lo llevan o cómo? El néctar lo ingieren a través de su probóscide, que digamos es como su boquita. ¿Es lo que dices que tienen como una lengüita? Ajá. Ah, qué padre. Y esto se va a pasar hacia una estructura anatómica que se conoce como buche mielero. Okay. En esta se va a llevar a cabo un proceso de, digamos, deshidratación del néctar. La miel como tal podríamos decir que es néctar que perdió muchísima humedad. Y de hecho este néctar, digamos, una abeja recolecta néctar, Ajá. regresa a su colmena y se van pasando el néctar de una a otra con la finalidad de ir quitándole humedad a esta sustancia. Como que lo van deshidratando. Ajá. Qué interesante. Y finalmente
se obtiene el producto que sería la miel. O sea, ¿y ya lo depositan en algún lugar en específico para que se vaya? Sí, lo depositan en unas celdas. Bueno, las celdas de los panales. De los panales, ok. Y junto con el proceso que llevaron de deshidratación y otras enzimas que le añaden al depositarla ahí en los panales, es que se va, digamos, madurando la miel. ¿Esos que mencionas como panales son como tal cuando son las abejas silvestres? ¿O también se le llama panal a la estructura, a la cajita que van en las abejas? Se puede referir a ambos. Normalmente, pues sí, o sea, un panal nos imaginamos el redondito, sí, claro, en lo silvestre, pero también está bien dicho, o está bien referirse a panal a la estructura que se pone dentro del bastidor, que son los cuadritos de madera que se utilizan en la apicultura. Y me comentabas antes de empezar que de hecho yo tenía la duda de cómo se llamaba en sí el conjunto, ¿no? Donde estaban. Me decías que como una familia, o sea, son como diferentes familias, ¿no? Una familia como tal es una colmena. ¿Y el grupo de todas esas familias cómo se llama? Bueno, digamos, la población de abejas, okay, es una colonia. Okay. Y la cajita como tal donde la tienen los apicultores, esas son las colmenas. Ok. ¿Y a todo el conjunto? Ese sería, digamos, un conjunto de varias colmenas, se le denominaría apiario. Apiario. Buen punto. Bueno, Radio Escucha, ya saben, estamos con Oscar Robledo. Si te acabas de incluir a la transmisión en vivo, recuerda que hoy hablamos la importancia de las abejas en nuestro programa 10, vamos por el cuarto mes. Sí, por favor, mándenos sus preguntas. Claro, no nos pueden abandonar. La semana pasada nos abandonaron algunas personas que siempre están con nosotros viernes con viernes. Pero estoy viendo nueva gente, May, y eso es importante, claro, que estén con nosotros. Por favor, hagan sus aportaciones, sus comentarios, dudas y bueno, todo lo que tenga que ver. Y continuamos con el tema. Adelante, por favor. Okay. Y bueno, justamente estamos hablando de la importancia. Así es. Nos estábamos refiriendo a la polinización. Y ahora, ¿qué pasaría si se llegaran a extinguir las abejas? Que es una pregunta que últimamente se plantea bastante a lo largo del planeta. Bueno, hagamos de cuenta que nuestro planeta es una gran cadena y está formada por diferentes eslabones. Cada eslabón tiene su utilidad dentro de un gran ecosistema que sería nuestro planeta Tierra. Entonces, dependiendo del papel que funja cada individuo dentro del planeta, puede tener un efecto en mayor o menor grado de catastrófico. En el caso de las abejas, se dice que aproximadamente un 70% de los cultivos que se usan para alimentación humana se necesita llevar a cabo la polinización. Entonces, si no hubiera abejas, es obvio que no habría estos cultivos. O sea, un 70%, o sea, muchísimo. Yo no sabía ese porcentaje, es muchísimo. Sí, y justamente es algo alarmante, porque cada vez se disparan más los números en las bajas de las poblaciones de abejas. Y creo que no nos damos cuenta, o sea, justamente de este punto, que no es solo que desaparezcan las abejas, sino que van desapareciendo las otras especies, y si otra especie también se llegaba a alimentar de esa planta, también va a desaparecer. Entonces es una gran cadena de acontecimientos que definitivamente llevaría pues a una extinción. Que no es nada exagerado el término de decir que las abejas es el miembro más importante de nuestro planeta, o sea. No, definitivamente es un eslabón indispensable dentro del planeta. Adelante, Oscar. Y pues bueno, ahora, las razones por las cuales se están extinguiendo pueden ser bastantes, pero entre las principales podríamos hablar de la agricultura intensiva. Esto es porque al requerirse grandes hectáreas, pues se requiere llegar a, por ejemplo, deforestar algunas zonas y eliminar, pues, por ejemplo, plantas silvestres. Importante. Que si bien no pueden ser de consumo humano necesariamente, sí sirven como alimento para las abejas. Y también podríamos hablar de la expansión. Perdón, ¿cuál es el alimento en sí de las abejas? El néctar. El néctar y el polen. Digamos que el néctar da el aporte de carbohidratos y el polen es el aporte de la proteína. Con esto cumplen sus requerimientos nutricionales. Polen y el otro.
Néctar. Néctar, sí, justamente a veces lo que ignoramos es que las abejas, o sea, no polinizan, digamos, la polinización es algo secundario a ellas. Okay. Ellas simplemente están comiendo, pero de paso nos hacen el grandísimo favor de polinizar las... Es así que se llenan sus patitas y se llenan todo y conforme van volando, pues van soltando, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, entre otro de los problemas que podríamos mencionar es el desarrollo el crecimiento de las zonas urbanas, la invasión a espacios rurales, y pues esto sigue siendo el mismo detalle. Hay menos espacio para plantas que son de utilidad para las abejas. Ajá. Y también pueden modificar pues los sitios donde normalmente se podían alojar en el caso de las especies silvestres. Y también podríamos añadir el cambio climático. ¿Por qué el cambio climático? Esto sería debido a que, como se han estado alterando tanto las estaciones, ya nunca vemos climas templados. Ya un día puede estar lloviendo, al día siguiente puede hacer un calorón, a veces se suelta frío. Entonces las floraciones se van alterando, sí. Y por tanto las abejas, como dependen de las flores, pues van a perecer. Entonces ese factor también podríamos tomarlo. Y ahí en el cambio climático creo que tenemos muchísimo que ver pues nosotros, ¿no? Nosotros. Entonces bueno, pues somos algo responsables en todo esto. Completamente responsables. No es que mucho, Y fíjense que en esto de los cultivos, pues es muy común, ¿no? Que ya vemos sobre la carretera muchos monocultivos, que es a lo que le llamamos a estas personas que usan demasiado insecticida, pesticida. Sí, los pesticidas. Es complicado porque pues acabamos también con la naturaleza que hay cerca, no solo con los animales, porque cuando sembramos maíz en una milpa criolla, ¿no? Que es maíz, frijol, calabaza, pero también hay quelite, no sé si han probado el quelite. Ah, sí. Sí. Es muy algo sabroso. Muy común, ¿no? Que se llega a dar, incluso en cualquier lado lo puedes ver, ¿no? Pero más en las milpas porque se da más sabroso, se puede preparar más rico, pero ya también se está perdiendo eso y el quelite tiene muchos beneficios. Sí. Pero bueno, continuamos, Oscar. Adelante, Oscar. Justo ahora que mencionas esto de los monocultivos, aquí hay un punto bastante paradójico. Sí. Porque al hacer monocultivos y crear grandes extensiones para pues, cultivar estas tierras, estas cosas, se disminuye el número de polinizadores que hay en la zona. Pero, a su vez, estos mismos cultivos requieren justamente la ayuda de los polinizadores para ser productivos en un mayor porcentaje. Incluso hay datos de la FAO donde menciona que cierta clase de cultivos pueden llegar a ser autónomos, como son el caso del mango y el frijol, pero se demuestra que si hay acción de los polinizadores puede ser incluso más productivo, aun cuando no lo necesitan. Y eso es algo que muchas veces la gente del campo tal vez no lo sabe, pero por eso es que hay que crear conciencia en que, o sea, la importancia de las abejas es grandísima. La acción que realizan con la polinización es demasiado importante e incluso le favorece a los productores, que muchas veces el único punto que ven o en el que se enfocan más es en generar ingresos. Que yo creo que es ahí donde entra toda la mercadotecnia y la cuestión, ¿no? Porque la naturaleza es tan sabia que, como dices tú, es tan autónomo esto que es un ciclo, ¿no? Entre ellos se va dando como que esta parte de dar el crecimiento como tal a todo esto de las siembras y de las plantas a que crezcan, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, también como una repercusión que podríamos mencionar con la extinción de las abejas es no solamente se perdería dinero en la apicultura, en la agricultura, sino que, o sea, toda la biodiversidad se iría, pues, a la quiebra, por así decirlo. Dejaría de existir todo, porque, como les menciono, todos estamos relacionados con todos. En el caso de que, por ejemplo, ocupan pesticidas para estar sembrando y para proteger, sobre todo, el crecimiento de como tú decías, Mike, pero hay, por ejemplo, porque consideran que hay plagas, ¿no? Uh-huh. Las plagas como tal, ¿tú crees que no sean tan dañinas en este caso? Bueno, pues si tomamos en cuenta que es justamente la plaga, la razón por la cual existen los agroquímicos, pues sí tiene bastante relación, pero no quiere decir
que los agroquímicos sean la única alternativa para combatirlos. Justamente pues el otro día estaba leyendo y viendo pues un video donde hablaba de que las catarinas pueden actuar como un control biológico del pulgón, el cual es una plaga bastante importante. Sí. Entonces, muchas veces es más que estamos acostumbrados a soluciones, digamos, fáciles, entre comillas, pero no alcanzamos a ver todo el impacto que esto puede tener a la larga. Y pues en apicultura, ya hablando de una manera más intensiva, hay un ácaro que, bueno, ya refiriéndonos a las abejas, no tanto a los cultivos. Ajá. Hay un ácaro que, o sea, es bastante dañino para la producción. Y justamente en esta parte se ha optado más por los productos naturales. Y se han visto resultados bastante favorables. Entonces, incluso en este caso, pues podemos determinar que no precisamente hay por qué recurrir directamente a la cuestión química para tratar algún problema, sino que sí se pueden buscar algunas alternativas. Sí, porque de hecho, bueno, es más rápido el resultado con algo químico, ¿no? Uh-huh. Pero pues bueno, ya no estamos viendo tanto que igual a la hora de que cae el agua, la lluvia y todo eso se va a los mantos acuíferos y es lo que provoca todo un desastre natural a la larga, ¿no? Sí. Y fíjense entonces, que, bueno, perdóname, Vani. No, adelante, tengo Mike. una experiencia con los pulgones, que bueno, las catarinas se pueden comer a los pulgones. Los pulgones, exacto. Que es esa plaga que se le pega a nuestras plantitas muy pequeñitas. Esos son como verdecitos así, ¿no? Luego están muy chiquititos, parecen unas bolitas. Sí. Pues yo siembro en charolas de 200 cavidades o de 150 para sacar la plántula y después pasarla a tierra. Entonces, de repente se me llenó toda mis 200 cavidades, ya tenía hojas verdaderas, eran hortalizas, plantas medicinales, se me llenaron de pulgones. Entonces me dijo un maestro agroecólogo que podía agregar algunas catarinas, unas 2, y las catarinas se comen todo eso. No lo hice porque no encontré catarinas. Ay, y le terminé comprando a la consultora verde en jardinería, a Vania Rivera. Ay, gracias, algunas plántulas, pero ya sabemos cómo prevenirlo. Pues sí, bueno, pero sí, las catarinas son muy buenas, ya lo había. De hecho, se puede hacer como unas casitas y todo para tener ahí tus catarinas. Pero antes de pasar al tema también me gustaría, Oscar, mira, hay una pregunta también de Pam que dice, no entendí cómo es que el monocultivo afecta a las abejas. ¿Quiere decir que necesitas variedad para estar más satisfechas las abejas o cómo? Bueno, es más en la parte de que los monocultivos pueden generar... pueden ser más susceptibles a enfermedades. En este caso podríamos hablar de las plagas. Entonces, si un agricultor está viendo que tiene una plaga en crecimiento, va a tener la idea de tengo que seguir usando agroquímicos. Entonces, eso mismo se va a repetir el círculo vicioso, que es uso agroquímicos, van las abejas, ellas van hacia el néctar de las flores, y entonces al haber sustancias tóxicas para ellas en las flores, pues van a fallecer inminentemente. Entonces no estoy tan errada cuando asesoro a mis clientes al decirles que mientras más fuerte es una planta, obviamente menos atrayente es para una plaga. Exactamente. Entonces aquí lo que necesitan más bien todos los cultivos es como hacer fuerte a esas plantitas que tienen para evitar que la plaga llegue. Sí, es justamente pues generar una variedad, hacer una rotación de cultivos, porque así pues evitamos la presencia constante de una plaga. Perfecto. Y bueno, ¿cómo podrían ser las medidas como para prevenir todo esto? Bueno, a manera de prevención, yo diría que sobre todo sería hacer conferencias, crear conciencia con la gente que está más en contacto en las zonas agrícolas. ¿Qué podríamos hablar en estas conferencias? Que se seleccionen de manera consciente los agroquímicos que se van a poner en las parcelas, en todas las hectáreas donde se vaya a sembrar. Luego, a manera de consejo, podríamos decir que no se usen los pesticidas en los momentos en que el cultivo está en floración, porque es justamente ese momento en el que van las abejas hacia esa zona. Entonces van a digamos, a ingerir toda la sustancia tóxica y pues ahí van a quedar las pobres abejas.
Y también podríamos hablar que estaría bien dejar crecer las plantas silvestres, no indirectamente en el cultivo, sino en zonas aledañas, por lo que ya mencionábamos anteriormente, que si bien no es un alimento directo hacia el humano, sí puede ser una fuente de alimento para las abejas. Y pues las abejas siempre necesitan estar pues bien nutridas, porque ya habíamos dicho que el néctar pues es el aporte de carbohidratos para las mismas. ¿Y tienes algún porcentaje o algo de cuántos lugares se le llaman apiarios existen, por ejemplo, aquí en México? A decir verdad no tengo un número exacto. Lo que sí sé es que en México no se está aprovechando completamente el potencial que tenemos, porque, como bien sabemos, México es un país mega diverso en cuanto a especies de flora. Y justamente hay muy pocas colmenas a lo largo del país, no recuerdo un número exacto, pero sí, o sea, sí se sabe que podrían introducirse muchas más colmenas. Y México, incluso ahorita que yo podría decir que la apicultura está en pañales todavía en México, logramos ser más o menos el cuarto productor de miel a nivel mundial. ¿Cuál sería el primero? El primero es China, si no me equivoco. China, los chinos, bueno. Y eso que estamos hablando de un país mucho más pequeño, que tiene bastantes problemas de contaminación, entonces sí también habría que enfatizar sobre ese México, punto. Que tiene gran diversidad de todo, es increíble que no podamos tener algo así. Sí, no se aprovecha por completo la oportunidad, que te digo, o sea, el otro día estaba pensando que este podría ser quizás el negocio más sano. Muchas veces, si no es que siempre, cuando alguien recurre o bueno, se le da la idea de hacer un negocio, pues es para obtener un ingreso, ¿no? Claro. Entonces, yo podría pensar, necesitaría reafirmarlo con la opinión de varios expertos en distintas áreas, pero yo podría pensar que el poner más colmenas podría ser un negocio bueno tanto para el productor, y de paso te crearía un beneficio a nivel global, al menos en el caso de México, por lo mismo que les decía. No se está aprovechando el potencial de la flora que tenemos aquí en México, porque no cumplimos, yo creo que ni la mitad de la producción que podríamos llegar a tener. Y no hay campañas como tal en México tampoco, o sea, como que se está desviando muchísimo en estar enfocados en otros temas como que más relevantes o con menos importancia, que darle la importancia que es a las abejas, ¿no? Sí, es que justamente no se le da la difusión necesaria a las actividades apícolas. Sí se sabe que son importantes, sí se sabe que se tienen que cuidar, pero digamos, a nivel práctico, hay muy pocas personas que saben bien qué hacer. Incluso pues hay bastantes programas del gobierno que incluso te dan un apoyo para que tú presentes un proyecto, un proyecto de un negocio, en este caso apícola, y muchas veces pues no se le da difusión suficiente a esas oportunidades que, como te digo, pueden ser buenas tanto para la persona porque le genera un ingreso extra, y de paso pues le está haciendo bien al planeta porque está ayudando a la polinización de las diferentes especies. Ahí aplica bien el término de ganar, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿qué cuidados o tips nos podrías recomendar tanto a nivel, ya hablando en forma grande, como en nuestras casas? Porque pues hay algunos, como en el caso de Iván Rodríguez. Hola Iván. Hola. Que nos comenta que dice que ellos en su casa, ¿cómo pueden hacer para ayudar a las abejas? Sí, ellos viven en la ciudad, ¿no? Sí, ellos viven en la Ciudad de México. Entonces, para la gente de la ciudad, bueno, sabemos que muchas veces pasa que se empieza a formar un panal, ¿no? Entonces la gente no sabe qué hacer. Y lo primero que hacen es echarle cloro con agua o los queman. Pues muy mal. ¿Qué hay que hacer en esos casos? En estos casos, y sí lo he escuchado también muchas veces, lo ideal es que se comuniquen con algún apicultor de la zona. En internet pueden buscar y hay bastantes apicultores que estoy bastante seguro que están dispuestos a recolectar ese enjambre. Claro. Porque a ellos les conviene, porque de ahí pueden sacar una colmena de a gratis si la saben mantener.
El punto de esto es no reaccionar meramente por miedo, sino concientizarse un poquito, que son seres vivos y no puedo recurrir a soluciones fáciles, entre comillas, como sería incinerarlos, porque he escuchado casos en los que han llamado a algunos organismos cuya solución es justamente esto, incinerar los enjambres. Y pues estamos de acuerdo que pues todos los seres vivos merecen respeto, claro, independientemente de cuál estemos hablando. Y en el caso de que mencionaba, por ejemplo, cuando estaban lo de las abejas africanas, ellas obviamente, ya ves que comentaban que ellas sí atacaban y no sé qué tanto es de cierto. Más que atacar, bueno, en apicultura se nos enseña mucho una cosa, que las abejas no son agresivas, sino defensivas. Okay. Y pues esto toma mucho sentido porque realmente somos los humanos los que estamos tomando un beneficio de ellas. En el caso de las abejas africanas, sí tienden a ser más defensivas, pero tienen la ventaja, en el caso de, bueno, hablando de grandes producciones, que su producción de miel es muchísimo mayor que si por ejemplo habláramos de las abejas italianas, que es otra línea de abejas que se usa. Abejas italianas, ¿cuántas abejas hay? Porque, pues te comentaba que hay más o menos 10,000 especies de abejas, pero solo entre el 5 y el 10% son productoras de miel. Y muchas veces en este caso de las abejas africanas, pues tal vez están un poco incomprendidas, porque digamos, sí son más defensivas, pero por lo que les mencionaba podría ser un mal necesario hablando de números, ¿no? Que son, pues sí, más productivas. Es que lo común es que bueno, estás en un restaurante o algo, sobre todo, ¿no? Y de repente te llega la visita, ¿no? De una abejita y pues bueno, lo de siempre, ¿no? ¡Ay! Empiezas así, todos te pones como bien nervioso y bueno, está el mito de que tápate el estómago, que porque así no te huelen el miedo y bueno, andas así, ¿no? Y entonces ya sabes, clásico que se para en tu coca o en tu vaso de agua y todos, bueno, la mayoría, lo que hacen es agarrar con un vaso, taparla y ahogarla, ¿no? Si bien le va, la rescatan y ya dejen que se vaya a otro lado, que yo creo que ya algunas personas ya son más conscientes y lo que hacen es, pero lo que están buscando me imagino que es hidratarse, ¿no? Puede ser. ¿Sí es cierto eso que les jala lo dulce? Sí, porque justamente te digo, las salidas que hacen de la colmena es con la finalidad de buscar alimento para después producir miel, que en este caso pues estarían buscando compuestos dulces. Por eso es que en ocasiones las encontramos, como dices, en Coca-Cola, en jugos, en botes de basura, porque por ejemplo puede haber también ahí restos de fruta, los cuales también podrían llegar a aprovechar. Digamos que no es la mejor fuente de alimento, pero alcanzan a percibir pues cuando es algo útil. Y en estas situaciones de, está volando una abeja hacia mí, no hay que alterarnos. O sea, hay que pensar en que son organismos que nos ayudan demasiado y lo que menos podemos hacer es brindarles un respeto. La verdad es que a mí lo que me da así como mucha ansiedad es el zumbidito y así ya procuro, ahora ya soy más consciente porque antes sí como que me paraba y salía huyendo, ¿no? Entonces ahora ya es así como que, híjole, trato de calmarme, pero porque sí el zumbidito, ¿no? Y clásico que pues empiezas así y ellas, como dices tú, están más a la defensiva, ¿no? Sí. No es tanto porque quieran atacar. Porque lo que yo sé es que a la hora de que te encajan, se desprende su... Ay, se me fue el nombre. Cuando se te queda, que te pican, ¿cómo se llama su...? Pues tiene una glándula tiene un aguijón que está conectado con una glándula de veneno. ¿Y se muere? Sí, se muere después de picar. Esto es porque hagamos de cuenta que como si fuera una aguja, pero si tuviera unas puntas que hace que se encaje en la piel. Entonces pica y si tú la avientas con el dedo o algo así, obviamente se va a desprender porque está ya sujeta a tu piel. En el caso, por ejemplo, de los abejorros, la estructura de su aguijón es un poco diferente, esa es más lisa, entonces es por eso que los abejorros pueden picar y seguir vivos. Pero los abejorros dejan unas cosas así, aunque las abejas... Pero hay de hecho se me fue ahorita,
una cuestión medicinal, ¿no? Sí, que le llaman la de las... pitoxina. Exactamente, que te van así inyectando con varios venito, pero ahí se mueren las abejitas. Pues sí, porque realmente la no, única entonces no hagan manera eso. No de hagan eso. obtener la pitoxina, pues sí es a través de... ¿Qué se le de eso. es como si les desprendieras todos sus intestinos y así? Pues sí, es como si exprimieras el veneno, Ay, no. por así decirlo. Esa técnica de para salud, no. Esa no la apliquen porque entonces están matando las abejas. En lo personal no sé mucho de los beneficios de... Bueno, más bien de la veracidad de los beneficios de la pitoxina. Pero pues a mí se me hace... Bueno, a mí no se me hace algo muy recomendado. Pues sobre no. todo tomando la situación que estamos hablando. Pero bueno, en sí, entonces, los cuidados para casa, ¿cómo podríamos Sí. hacerlo? Porque dice Pam que de hecho sí llegan algunas abejitas moribundas ahí a su patio y que pues ha querido poner como lo que menciona de los platitos con... Una bandeja de agua. con Sí. agüita, pero que se terminan ahogando y Pues- algunas no llegan, ¿qué haces? Pues en ocasiones lo que podríamos pensar es en, por ejemplo, en esta taza colocar objetos como canicas Ok. que puedan quedar en la superficie de tal manera que las abejas puedan pues apoyarse sobre esta superficie. Pero no y se pueden- resbalan con las canicas que son así como ese material como vidrioso. Pues que yo sepa no, porque justamente, o sea, tienen pelos en sus patas que ayudan Ok. pues a sujetarse también de la superficie. Funciona. Entonces, yo creo que en el caso del agua eso podría ser, aunque en estos casos, en donde quiera que haya abejas, si se Ajá. establecieron en ese punto, es porque hay alimento y al menos una fuente de agua. Entonces, sí está bien que les pongamos agua, puede ser, pues sí, bastante benéfico porque hacen travesías muy largas, pero también siempre hay que tener en cuenta que pues tiene que haber algún cuerpo de agua en la zona. No estoy diciendo dejen de hacerlo, para aclararlo. Simplemente, o sea, que tengamos en cuenta eso, o sea, que no es algo, digamos, que se necesite hacer así de en cuanto veo una abeja, tengo que hacer eso. Ok. Yo diría que es más importante que desde casa lo que podríamos hacer para apoyar es plantar ciertos tipos de flores, como pueden ser los girasoles, el tomillo, la caléndula. Si qué ustedes bien. buscan en internet, Ok. pues sí, hay bastantes sugerencias de qué tipos de plantas sí generan néctar para que las abejas puedan alimentarse, porque como les digo, la única razón por la que salen es por eso. A buscar. Y justamente son las obreras las únicas que realizan el trabajo como de exploración, porque algo curioso de las abejas es que hagamos de cuenta que salen donde encuentran una fuente de alimento, empiezan a hacer danzas, que son, digamos, movimientos que dependiendo de la forma que tome, indica qué tan cerca o qué tan lejos está la fuente de alimento. Con esto es una forma de comunicarse porque mueven las alas de tal forma Ay, qué que interesante. dentro de ese rango, porque tampoco se pueden ir tan lejos, Ok. dentro de ese rango, o sea, alcanza a alertar a las demás abejas para que puedan ir hacia la zona donde está este posible alimento. Ok, no, pues entonces, digo, poner agüita está bien. Y es pura agua, ¿verdad? No hay que ponerle ni azúcar ni nada. Pues puede servir también el azúcar, pero digamos, si, lo ideal sería tener flores. Porque, bueno, hablando de una producción un poco más grande, como es el caso de los apiarios, durante las temporadas en las que no hay floraciones, se recurre en una botella, mezclar agua con azúcar. Agua con azúcar. Para pues crear jarabe de azúcar. Ok. Y no es un sustituto ideal porque no hay como algo natural, que en este caso serían las flores, pero sí pueden crear pues cierto grado de beneficio. Pero también el tomar agua natural pues Les es ayuda. algo que sí necesitan. Y en como este todos los caso, seres. por ejemplo, si pones, porque yo sé que también ese néctar llama a los colibríes Ujú. y a ciertas aves. ¿Ellas no les hacen daño a las abejas? ¿No se las comen? Pues entre polinizadores que yo sepa, no, porque justamente todos los polinizadores se alimentan únicamente
bueno, no únicamente, pero sí en su mayoría de néctar. Entonces, muchas veces, o sea, podríamos pensar que puede haber competencia en esos casos, pero por lo general no hay ninguna situación problemática en cuanto a competencia por recursos alimenticios. Entonces, si vemos, por ejemplo, una abeja que esté en el suelo, porque yo he visto varias que van caminando y todo, ¿es porque están descansando para agarrar vuelo o es porque ya van a morir? ¿O cómo saber si en esos momentos tienes que ayudarla y no sé, ponerla en una plantita? Porque, digo, también me comentaban que muchas veces las han tenido que, tristemente, pues matar porque pues tienen mascotas y pues les da miedo que la mascota vaya, se las quiera comer y entonces la abejita pues se defiende y pues le pica a la mascota, ¿no? Sí, en muchos casos también las mascotas, así como los humanos, pueden ser alérgicos. Sí, exactamente, alérgicos. Entonces, pues en estos casos, es que es complicado, ¿saben? Pues porque, o sea, estamos hablando de que las abejas viven en sociedades bastante grandes. Entonces, en este caso aislado de una abeja, sí podríamos tratar de apoyarla, por ejemplo, dándole agua con azúcar, tal vez colocándola sobre una planta, pero normalmente si tú llevas mucho tiempo observando a esa abeja y ves que de plano no emprende el vuelo, seguramente es porque o se perdió de su colmena o de plano pues ya está demasiado débil para hacer algo volar, más. Ajá. Entonces, o sea, a manera como de ayudarla de algún modo, sí podríamos tratar de, pues sí, darle alimento, para tratar de... pero sí estar conscientes que esa clase de casos, pues sí, normalmente es complicado que se logren recuperar. Digo, por ejemplo, en el ciclo de las abejas, ¿cuánto tiempo tienen de vida? Sí, adelante. Claro. Una pregunta, pero bueno, porque quería también preguntarte en el aspecto de que, bueno, en el caso, por ejemplo, digo, nada que ver, pero por ejemplo los elefantes cuando van a fallecer se van a ciertos lugares y se alejan de la familia, ¿no? Pues en este caso las abejas, ¿cómo es como su ritual cuando van a morir? En este caso sí es interesante, porque cuando mueren algunas abejas dentro de la colmena, las nuevas obreras se encargan de la limpieza de la colmena. Entonces, si hay insectos o en este caso cadáveres de abejas, los sacan. De hecho, hay videos que pues se ve como si las estuvieran cargando y las avientan. Y o sea, eso habla pues de un sistema organizacional por parte de ellas, pues bastante grandes. Si no recuerdo mal, si es así, pues discúlpenme, después lo podría... Te lo dejamos de tarea para que lo investigues. Después lo podría confirmar, pero podría jurar que es más o menos entre 20 o 30 días. Uy, un su tiempo de vida. Y de hecho, pues el organismo dentro de la colmena que vive más tiempo, pues son las reinas, que aún así... cuando va envejeciendo una reina, ven que les comentaba que liberan algunas feromonas. Conforme van envejeciendo, el efecto de esta feromona se hace más débil. Entonces las obreras detectan esto y pueden llegar a matar a esta reina para empezar a crear una nueva. No es como tal una heredera, así como tipo película. No, es más de si ven que ya está débil, que ya no es una buena líder, pues hay que generar otra. ¿Y cambian de lugar? O sea, ¿cambian como tal de colmena o no? Ahí en esa misma. No, es en la misma. Esa parte oscura de las abejas. Sí, son seres muy bonitos e interesantes. No, bastante, digo. Y bueno, Pa me dice, mi patio es entonces un cementerio de abejas, porque solo veo algunas que ya no pueden volar. ¿Qué pasó, Pam? Aquí tienes a la consultora verde, tu hermana. Aquí ya ella te a un puede experto. ella te puede ayudar a hacer un jardín. Ya sabes, Pam, tienes que sembrar romero. Puede ser, sí, también puede ser romero. No, era tomillo, ¿verdad? No, también puede ser el romero. Tomillo, girasol, la lavanda que yo sepa. Sí, crece bastante fácil y en gran cantidad. Aparte huele muy bueno.
Sí, huele muy Y bonito. aparte arrojan mucha semilla. Bueno, yo sembré un helechito que encontré de lavanda y empezó a crecer porque crece como arbusto. Y también la caléndula suelta mucha semilla y aparte tiene otros beneficios porque son medicinales. Entonces ya sabes. Sí, porque ella me comentaba que ponía su platito con todo, pero que llegaban más pajaritos que otra cosa. Dice, y pajaritos no quiero abejas. Sí. Pero pues bueno, ya tienes mejor la fórmula. Hay que sembrar plantitas. Sí, porque pues sí, o sea, no podemos hablar de organismos aislados. Vivimos en un ecosistema bastante diverso y todos los organismos interactúan entre sí, como para pensar en solamente hacer algo, digamos, poner alimento solo para las abejas. O sea, siempre va a intervenir un organismo más, pero no está de más echarles la mano con cosas como eso de las plantas. ¿Y en dónde se ve, en qué país se ve que hay más pérdidas en el aspecto de las abejas por la cuestión de los pesticidas? Pues últimamente leo muchas notas que en Estados Unidos, que también es uno de los productores principales de miel, se ha reducido la población de abejas del país en un 60% aproximadamente. Y pues sí, este número es bastante alarmante. Entonces quiere decir que ahora el actor Morgan Freeman, que donó varias hectáreas para poner precisamente, pues va a ser su buena obra, ¿no? Sí, realmente. Bastante. Y también digo, no sé, como dato curioso, que estaba yo leyendo en las noticias, precisamente investigando un poco de este tema, pues me enteré que París está considerado como la ciudad colmena, porque ahora que fue lo del incendio de Notre Dame, pues estaban bastante preocupados porque ahí tenían pues ¿cómo se le llama? Apiario, en donde tienen 2,000 abejas, que afortunadamente pues no les pasó nada. Y pues qué importante, ¿no? O sea, sí, que lugares así, digo, yo no tenía conocimiento, y lo que tú mencionas en cuestión de China, y bueno, ver que México, que es abundante en muchísimas cosas, pues no hagamos nada, pues hijo. Sí, es otra de las tareas que tenemos como sociedad, y también pues sí a nivel productivo y económico, porque sí generaría un ingreso bastante fuerte. De hecho, pues hay, bueno, los países, porque de hecho la miel aquí en México, en lo personal he vendido productos apícolas en diversos eventos, y la miel no se le da el valor que debería de. Esta es más apreciada en países europeos. Y mira que ahora se está usando mucho la cuestión sobre belleza, ¿no? En productos de belleza y varias cremas y cuestiones así, dándole como que precisamente esa aportación, ese auge a cuestiones de la miel. Pero pues falta mucho. Sí, justamente en los eventos que les comento, o sea, la elaboración de productos sí tenía un enfoque fuerte en la parte de cosmética, porque sí a muchas personas les agrada mucho la idea que sí los subproductos de las abejas sean pues sí benéficos a la salud, lo cual sí es cierto, pero también hay que tomarle importancia al producto principal, que sería la miel. Qué bueno este tema. Bueno, siempre terminamos con la boca abierta, Vania y yo, porque pues de eso tratamos, ¿no? Que el programa tenga invitados, nuevas propuestas, gente que esté emprendiendo proyectos, que los conozcan. Recuerden, hoy estuvimos con un invitadazo de lujo que es Oscar Robledo. Él es egresado de la licenciatura en Veterinaria y Zootecnia por la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, si no vieron la transmisión en vivo, pueden ver el video. Se encuentra en YouTube, Entre Amigos Vani y Mike, o nuestra página de Facebook, que es donde está esta transmisión en vivo. Pero todavía no terminamos porque nos vamos a ir a las 8:08 porque comenzamos tarde. Y tenemos que terminar la hora, así es de que... Exactamente, una horita. Recuerden, todavía pueden tener sus dudas, agregarlas aquí a los comentarios. Las otras dudas se las podemos responder más adelante, ¿no? En otros próximos días. Pero si tienen aquí dudas con la gente que nos está siguiendo, por favor háganlas. Sé que ahora que estuviste trabajando, estuviste ahí apoyando, quedaste completamente enamorado de esto. Sí, pues justamente tengo la idea de crear yo mismo mi apiario. Padre. Esto con la finalidad no tanto de un ingreso económico. Yo lo veo más por la parte de concientizar a la sociedad. Porque como les digo, no somos seres aislados. Todos interactuamos entre sí. Y lo que pueda hacer bien o mal una especie le va a afectar a los demás. Sí, es un rebote, ¿no?
Sí, y ni siquiera, o sea, podemos hablar solamente de, ay, si los humanos son malos, que no sé qué. Si una especie llega a introducirse en una zona donde pues no es su ecosistema, también va a generar un impacto. Pero en este caso de los humanos, pues estamos haciendo cosas bastante atroces en lo que a abejas respecta. Y, o sea, mi proyecto futuro sería pues eso, hablar sobre todas las repercusiones que está teniendo tanto lo que hacemos para agravar el cambio climático o el uso de agroquímicos, porque tenemos que reaccionar ya, de inmediato. ¿Y esto lo harías enfocado a algún sector en específico o desde los más pequeñitos, que son los que vienen de Pues, generación? Justamente yo creo que, o sea, sí es importante tratarlo, como les decía, con la gente que estamos en contacto, con la naturaleza, que es la gente del campo. Pero sí es muy, muy importante educar también a las futuras generaciones, claro, acerca del cuidado a la naturaleza, porque pues si no, se va a escuchar feo, pero ¿qué mundo les va a quedar a ellos? O sea, ya va a estar a media catástrofe y pues yo no creo que sea una vida bastante buena. O sea que, como quien dice, nos estamos preocupando en otras cosas. Sí. En cuestión de generar esto, pero realmente esto no te va a servir de nada si no tenemos donde vivir. O sea, abramos los ojos, ¿no? Sí. Y aparte ya con el internet uno se puede dar un clavado por diversas estrategias, diversas herramientas que podemos hacer en nuestras casas. Una vez estaba leyendo que, bueno, había unas personas interesadas que querían hacer pues un jardín medicinal, un jardín con hortalizas, diversos jardines, y ahí daban recomendaciones de qué forma sembrarlas, de qué forma hacer jardinería, que eso tú lo sabes mejor que yo. Pero a los campesinos les recomendaban, bueno, yo en un proyectito que estuve, hacer espirales medicinales, que era llenarlos de plantas medicinales, tomillo, romero, caléndula, pero no solamente ibas y metías todo, ¿no? Tenía su forma de acomodar, por todas estas cuestiones, ¿no? Por la raíz, claro, por cómo va creciendo. Entonces se me hizo algo muy interesante porque eran gente que pues tiene su siembra, que usa pesticidas y todo eso. Incluso hasta para control de plagas, Mike, porque cuando siembras, porque si un ejemplo, un jitomate, cosas así, es recomendable no sembrar todo junto, sino vas separando, porque una plaga a veces no se va a la otra. Entonces eso es como que vas limitando los espacios. Es muy bueno. Y aparte pues esta extensión es masiva porque antes pues estábamos sentados en un jardincito y de repente se nos aparecía el saltamontes. Últimamente yo ya no he visto saltamontes en las milpas, sí los veo, ¿no? Sí me los encuentro, pero también ya, porque son los que se comen el maíz. Sí. Entonces eso es un punto, pues digamos, de dos filos. Ajá. Porque es bueno, porque ya no se va a comer el maíz, sí, pero es malo porque lo mismo que está matando al saltamontes es lo que va a matar a las abejas. Entonces, para que nos demos una idea de lo que está sucediendo en nuestro planeta, y como les digo, échense un clavado en el internet. Si no quieren leer un libro, comprarse un libro, pues también está el periódico con diversas notas. Sí, ya ahorita hay mucha información, nada más que, como dices tú, como que no investigamos. Y yo creo que es importante también, como decías tú, en el plan, mencionando cuestión de casa, que si vemos, por ejemplo, varias abejas, no queramos como que improvisar y ser así como que apicultores, cuando realmente todo esto es un proceso y tiene que manejarse bajo ciertos lineamientos, ¿no? Cuidarte, o sea, tampoco te quieras aventurar, ay, voy a hacer porque quiero ayudar, y resulta que termines todo picado y en el hospital, ¿no? Es importante. Sí. O sea, todo esto que hablamos de sembrar flores no quiere decir que de plano te va a caer toda una colmena entera ahí. Simplemente son pequeñas acciones que si se hacen de manera conjunta, pues digamos, de una colmena se pueden repartir muchas abejas a muchos puntos y ni nos afecta a nosotros en cuestiones de salud, que nos puedan picar, una cosa así. Y pues le estamos haciendo un beneficio a ellas y por tanto a nuestro mundo. Pues ahí lo tenemos, radio escuchas, ya saben, un tema muy largo, pero apenas son las 8, todavía no nos vamos, nos quedan 8 minutos. Por favor, no te quedes con la duda sobre diversas preguntas que se te presentaron durante la hora, las puedes hacer en este momento, todavía no nos vamos, ¿eh? ¿Ustedes tienen alguna duda particular? ¿Alguna duda, Mike? Pues yo me quedé con muchas dudas. A ver, adelante, es momento, ahorita que tenemos aquí. Pero es necesario investigarlas también. Yo en una ocasión había sembrado mis plantas, digamos, caléndula había sembrado en un pequeño surco,
y me llegaron muchas abejas, demasiadas abejas, pero llegó una helada, entonces me tumbó la caléndula. Y pues ya no supe qué sembrar porque ya no quise nacer la caléndula, problemas de acomodo sobre el cemento y todo eso. Ya no pudieron llegar las abejas y luego me encontré en un lugar de ese canalito, un montón de abejas muertas. No supe qué pasó, yo no usé insecticida, nada. No, es que mira, no solamente hay que pensar en factores químicos. También el simple hecho de cuando hace frío, obviamente las abejas no salen mucho al exterior. De hecho, tienen estrategias para mantener una temperatura dentro de su colmena. Incluso cuando desciende demasiado la temperatura, se realiza algo que se llama barba, que es como si... No, esperen, la barba es cuando hace calor, sí, olvídenlo. Pero cuando hace frío lo que hacen es agruparse, o sea, juntarse y aletear. Esto para generar calor. Entonces, o sea, eso adentro de... Ok. Y ahora sí, cuando hablamos de que está haciendo mucho calor, hacen lo que se conoce como barba, que es como si hicieran una escalera de muchas abejas por fuera de la colmena. Esto para que se disipe el calor dentro de la colmena. En el caso de los apiarios, digamos, de una producción, por así decirlo, intensiva, de un apiario. Pero sí, en este caso particular, no tienes por qué sentirte culpable de, ay, se me murieron, ¿qué habré hecho mal? No, o sea, simplemente también influyen factores meramente naturales. El frío, pues creo que en exceso no le beneficia a nadie, y si no se tiene un cuidado, pues también puede tener sus repercusiones. ¿Se congelan? O sea, me imagino que se les enfrían sus alitas y ya no pueden volar, ¿no? Y pues por tanto no pueden consumir alimento. Y siempre he tenido una duda, en el momento en que empiezan a sacar, por ejemplo, la miel, y que sale todo eso, ¿para ellas qué significa eso? O sea, ¿es algo que ya lo ven algo natural o es como un desprendimiento de algo? Porque pues es su alimento, ¿no? Pues esta cuestión luego sí es complicada. De hecho, de todos los manejos que se realizan en la apicultura, yo diría que es el más complicado, porque justamente sí, es pues su trabajo, pero... Como se lo estás robando, ¿no? Pero aquí hay que aclarar, o sea, durante la temporada de flores, que es por ejemplo en verano, en la primavera, que no hace tanto frío, sí se puede llegar a retirar todos los cuadros con miel, que sí se van a portar más defensivas, sí, por lo que dijimos, es su trabajo. Pero en temporadas de invierno, por nada del mundo se tiene que dejar sin una reserva de miel. Siempre se tienen que dejar cuadros con miel. Esto en el caso de colmenas que maneje un ser humano. Porque en la naturaleza siempre van a tener su reserva de miel. Pero... Si no es que llega Winnie Pooh. también podría ser. Ustedes disculpen. Pero sí, en este caso del invierno, jamás se les deja, digamos, sin nada. Es como su reserva, ¿no? Sí, porque si no, pues se van a morir. Y te digo, siempre los humanos vemos más por voy a perder mi negocio, pero tenemos que ver más allá. Sí, tenemos que pensar más en voy a afectar la biodiversidad si no respeto el consumo que naturalmente tienen. O sea, ¿qué quieres decir? Que cuando sacan esa miel y todo eso, ¿cómo se le llama a los bloquecitos? Porque yo veo que sacan literal así como los bloques. Pero como las cajitas. Las cajitas tienen los de madera. Ajá. Ya. Los rectangulitos de madera se le denominan bastidores. Y estos tienen unidos pues alambres, y haz de cuenta que para hacer más eficiente la producción se vende ya cera estampada. Esta cera se fija a los alambres y se colocan en las colmenas. Entonces esto le facilita bastante la labor a las abejas, porque así lo único que tienen que hacer es hacer el espacio un poco más hondo. Digamos, está en un principio plano, y ellas le dan un poco de altura para así poder depositar néctar, polen, crías. Ay, no, es que esto es como que bastante interesante, muy fácil. Ahora, por ejemplo, cuando tienes se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Bastidores. Una vez que los dejan se puede decir que vacíos,
¿cuánto tiempo tardan en volver a llenarse o en generar? Pues es que digamos, depende de la floración, porque como ya dijimos, o sea, depende de la zona, porque no en todas las zonas se van a dar todas las flores, ni todas florecen al mismo tiempo. Ok. Entonces, en la apicultura hay algo que se llama, si no recuerdo mal, transhumancia, que es mover tus colmenas de un lugar donde acaba de pasar una floración a otro donde apenas se va a dar. Obviamente esto implica un estrés para tus abejas, porque pues el movimiento, el estar apilando las cajas, porque necesitas usar pues normalmente camionetas, si no es que trailers, si eres un apicultor ya con una alta producción. Mover todo. Y normalmente esto se hace solamente cuando es necesario tener el ingreso de miel durante todo el año. Okay. Pero si no estás tan, digamos, si es más como de hobby o que apenas vas empezando, yo diría que no te precipites y no te vayas tanto todavía al extremo. O sea, con una floración que puedas tener y que pasen unos meses en lo que vuelve a pasar, y sí tardan pues algunas semanas, porque pues sí es un trabajo que requiere su tiempo, porque pues las abejas no son animales pues, y más o grandes. menos así, digo, es muy difícil estar contando como que abejita por abejita, ¿no? Pero en estas colmenas, como cuántas abejas crees que más o menos estén ahí? Uy, exactamente no sé. Digo, no es muy difícil, pero estar poniéndole hasta nombres. yo lo hablaría en miles. Miles. Wow. Híjole. Ahora, es que es como muy interesante, digo, yo me imagino así como la película que había de abejitas, ¿no? Pero es como sus familias, entonces es difícil que una abeja se equivoque y entre a otra colmena, ¿no? No, esto más bien es que esto se da cuando una abeja de otra colmena sí puede llegar a invadir, pero esto con la idea de robar alimentos, se le conoce como pillaje. Ah, sí, mira, es otro lado oscuro de las abejas. Sí, y normalmente esto se da, por ejemplo, cuando tú tienes tu apiario, y esto se da por parte de abejas silvestres. Bueno, silvestres en el sentido de que sí generan miel, porque dijimos que la mayoría no genera miel, pero que están, digamos que no están bajo el resguardo de un apicultor. Ok, uno que venga así como por fuera, un foráneo, puede decir. Exacto. Fíjate, no, bueno. Pero para eso tienen pues todas sus medidas defensivas. Wow. Sí, por ejemplo, también cuando llegara a estar un intruso, un insecto, incluso hay videos en el internet. Empiezan a apilarse las abejas sobre el insecto y lo mismo, empiezan a aletear. Esto para que se incremente tanto la temperatura dentro del insecto que se muera. Y ya después la única tarea pues es removerlo. Aventarlo. Sí, de verdad no se imaginan lo maravillosas, lo listas, lo organizadas que son las abejas. Pues es que la verdad es que cada insecto tiene como que es un mundo, porque digo, cuando te metes al mundo de las hormigas es igual, ¿no? Tal cual, algo muy interesante. Pero las abejas, y bueno, ¿tienen algún sonido en especial? ¿Hacen algún ruido en especial? ¿O nada más es la cuestión del aleteo? Pues es más que nada el aleteo, lo que les mencionaba de las danzas, porque las obreras como tal, su labor es, bueno, dependiendo de la edad, les decía, cuando son muy jóvenes es más de la limpieza, cuando crecen un poquito más, se dedican más a la búsqueda de alimento, y también a la alimentación de las larvas. Wow. ¿Y ¿Tenemos más comentarios, Vania? Sí, así es. De Pam dice, si todos en nuestras casas, departamentos y oficinas generamos ambientes verdes, en este caso plantas, estaríamos generando pequeñas estaciones de recarga para las abejas y estaríamos restableciendo ciertos desequilibrios por el cambio climático, ¿no? Sí, definitivamente. Así y no solamente hablando de las abejas, porque les mencionaba en un inicio que, o sea, los polinizadores es un grupo bastante amplio. No, las abejas sí son las más eficientes, sí. Pero así como puede atraer más abejas o puede favorecer el crecimiento de las poblaciones de abejas, también puede ser benéfico para otras especies.
Tal es el caso de, por ejemplo, cuando creo que fue en el cimatario empezaron a meter más especies como de plantas o de árboles, y empezó a crecer la cantidad de fauna presente, porque se empezó a crear un ecosistema que ya no se tenía, y al empezar a restablecerse, con eso también trajo más fauna. La fauna que tal vez ya estaba, okay, pero que se vio forzada a retirarse porque ya no era un entorno benéfico para ellos. Y al empezar, mira qué tal. No, pues es que empiezas a crecer y... Bueno, es que vamos aprendiendo poco a poco. Creo que Vania y yo y la gente que nos estuvo viendo nos vamos con un tema para reflexionar, concientizarnos acerca del tema. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Si tuviste alguna duda, pues sabes que puedes comentar en las siguientes horas. Recuerden el cuidado de estos seres que están en nuestro planeta y que se están extinguiendo, porque es una realidad. A mí me pasa mucho que siempre voy en la bicicleta. Últimamente he agarrado la bicicleta. Ah, muy bien, Mike. Y por ir con la bocota abierta se me meten las abejas y es un problema porque me pasa lo de Calamardo, que ahí ando cayéndome. ¿Y no te ha picado ninguna? Una vez sí, me puso el labio, como no tienes una idea. Pero bueno, les agradecemos su presencia, Oscar. Muchas gracias. Te agradecemos por el tiempo. No, por nada, gracias a ustedes. Que apenas te avisamos. Bueno, te avisé ayer, lo siento. No, sin problema, ya sabes que aquí estamos para lo que gustes. Claro, bueno, gracias. Cuantas veces necesites igual, aquí este espacio es precisamente para personas como tú que están como con ganas de poder concientizar a la gente y todo. Aquí estamos en cualquier momento, este es tu espacio, también es tu casa. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sí, igual, bueno, yo podría decir, claro, si tienen alguna duda, pues no sé si puedan hacérselas llegar a ustedes y después me las Adelante, comentan. Si gustas también dar pues con gusto podría contactarlos para resolverles sus dudas. ¿Tienes alguna página de Face, algún lugar donde te puedan contactar? Pues mi perfil, si perfil gustan. de Facebook, claro. Si gustas darlo, adelante, pues por sí, cualquier es duda. Oscar Robledo López. Así tal cual. Ok, perfecto. Ahí lo pueden encontrar por si tienen alguna duda, algún comentario que le quieran hacer, ya saben, Sí, con mucho gusto. Siempre es bueno conocer críticas. Aparte de esto de las abejas, ¿qué otra cosa te gusta? Así como rápido, como para, sí, digo, a lo mejor tienen alguna otra duda de alguna otra cosa. Ahorita, bueno, estoy muy metido en la industria avícola y creo que sí rondan muchos mitos alrededor del pollo. ¿En serio? Sí, sobre la cuestión de las hormonas. ¿Lo dejamos para otro programa? Sí, ¿Te seguro. parece? ¿Estarías con nosotros? Claro, sería porque muy yo buen estaría tema. encantado, porque perfecto. Sí, hay que desmentir muchas cosas de eso. Oye, muy buen tema, pues estaremos programándolo y estaremos en contacto contigo. Sí, claro, y ya sabe, Radio Escucha, si quieres ver esta transmisión en vivo, nos encuentras en la página de Facebook Entre Amigos con Vani y Mike. Y también tenemos un canal de YouTube con el mismo nombre, Entre Amigos Vani y Mike. Próximamente haremos unos cuantos podcasts y próximamente tendremos nuestro dominio para que solamente puedas escucharnos. Si no nos quieres ver, podrás escucharnos. Que creo que eso se nos da mejor, ¿no? Creo que nos gusta hablar sin que nos vean. Claro, claro, pero también el que nos vean, y que nos conozcan. Claro, para perder el miedo a la cámara. Exactamente. Entonces nos vemos en una próxima emisión en este su programa Entre Amigos con Vania Rivera y Miguel Landeros. Hasta la próxima. Bye. Muchas gracias. De nada.